impresionantes, ¿no? Pasando ahora sí al tema de tu último año de actividades legislativas, integraste 3 comisiones. Platícanos, por favor, un balance al respecto de este último año tan complicado. En efecto, participo en la Comisión de Pueblos Indígenas, Uh-huh. en la de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad, y en la de Federalismo y Desarrollo Municipal. 3 comisiones que me apasionan los temas en sí mismos, porque las 3 las considero vitales. En el noreste, además, tenemos la presencia en el estado de 2 de los grupos étnicos, prácticamente los únicos. Están los chichimecas jonases por un lado y los otomíes oñaños por otro, en Tierra Blanca y San Luis de la Paz. Entonces, bueno, el tema indígena es un tema complejo por los temas culturales. No hay que asumir o no hay que asociar solo los problemas indígenas como un problema de carencia de recursos, ¿no? O de pobreza. Es un tema de complejidad cultural, de no diálogo, de no ejecución correcta para poder resolver la pobreza y otras formas de exclusión que ocurren. Entonces, bueno, ese es un tema importantísimo. En el tema medioambiental, pues eso, estamos viendo una crisis mundial y nacional de no atención adecuada a los temas de medio ambiente y, bueno, sin duda que ahí dimos peleas importantes, y desde el federalismo y desarrollo municipal, finalmente lo que no logra llegar al municipio y a los estados, pues al final no termina por llegar a los ciudadanos. Por más que desde la cabeza federal se diga que se va a atender con honestidad todo, pues sí, pero si no baja ese recurso a los municipios no ocurre. Voy a plantear algunas de las iniciativas. Personalmente presenté 32 productos legislativos, entre puntos de acuerdo e iniciativas. Defensa de nuestras cactáceas. En la Sierra Gorda de Guanajuato tenemos, por ejemplo, el Echinocactus plateacanthus, que es lo que la gente acá conocemos como la biznaga de burra. Lamentablemente es con lo que se hace el acitrón, que es el dulce que se usa para los chiles en nogada o la rosca Reyes. Uh-huh. Y entonces está en peligro. Bueno, planteamos cómo protegerlo, planteamos un punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat que la Reserva de la Biosfera tenga el plan de manejo adecuado para poder conservar los recursos vegetales y animales que tenemos. Tenemos especies tan importantes como el bosque de Burceras o como el águila real, para que la gente lo entienda simplonamente. Es el águila de nuestro escudo patrio. Está en peligro de extinción, y en la Sierra Gorda de Guanajuato tenemos no solo aves maduras, sino aguiluchos. Ha habido avistamientos de aguiluchos, y entonces, bueno, es una especie que tenemos que cuidar porque está incluso en nuestro escudo nacional, en nuestra moneda, pero tenemos 14 años sin que el programa de manejo se haya llevado a cabo, cuando es una obligación de la autoridad, obligación que no cumplió el gobierno anterior, pero que tampoco ha cumplido este gobierno. Entonces, bueno, pues esa es la paradoja. Hemos apostado por las energías renovables y limpias, a la atención médica a personas indígenas en su lengua. Planteamos, voy a decirlo de manera clara, cuando en los hospitales que están aledaños a zonas indígenas, como en el caso del Hospital General de San Luis de la Paz, es muy evidente esto, si llega una persona indígena, de pronto no hay traductores o intérpretes que faciliten la comprensión. Y en efecto, si es una atención de algo simple, pues puede que no parezca tan importante que haya un traductor, pero cuando es una enfermedad complicada que se requiere hospitalizar al paciente y que la familia requiere comprender cabalmente cuál es el procedimiento tal vez quirúrgico que haya que llevar a cabo, pues sin un intérprete de lengua indígena, pues de entrada hay un derecho a la salud ahí mermado. Entonces, bueno, planteamos eso, salvar a los perros callejeros, porque está habiendo envenenamiento, que esto es ilegal, pero está habiendo envenenamiento en San Miguel de Allende, en Pozos y en todo el país. De pronto envenenamiento de perros callejeros, pues porque las autoridades no cumplen con su obligación de tener perreras y otros sistemas más sofisticados para evitar la proliferación de animales callejeros. Algunos otros elementos, el tema de las enfermedades raras, por ejemplo, nada menos acabamos de tener un foro a principios de semana, el lunes de la semana pasada, sobre enfermedades raras. ¿A qué me refiero con enfermedades raras? Enfermedades de baja prevalencia que se presentan muy pocas veces y por tanto los médicos incluso a veces no las saben nombrar, conocer, diagnosticar a veces incluso. Se convierten en un calvario para quienes tienen un hijo o una hija o un paciente adulto con estas enfermedades,
porque llegan al IMSS, llegan al ISSSTE, llegan a los hospitales públicos, no son atendidos, no les dan los medicamentos, y a veces son enfermedades que justamente por ser raras, por ser de baja prevalencia, los medicamentos llegan a ser de costo millonario. Solo imagina, Chava, lo que podría significar que te digan, bueno, pues mire, sí, nos tardamos 6 meses, pero ya identificamos que su hijo tiene esta enfermedad, pero es tan rara que el medicamento cuesta 100,000 pesos y hay que dárselo cada 3 meses. Y el sistema público no tiene esos medicamentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, pues se los tiene que comprar. Y si no lo hago, ¿qué pasa? No, bueno, pues su hijo se puede morir. Imagínate el drama. Y no estamos hablando de algo tan extraño. Se calcula que en México hay 8 millones de personas con este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, es hacer un planteamiento para que el Consejo de Salubridad Nacional haga una modificación y una ampliación, porque en este momento solo están reconocidas 20 de las 7,000 que el mundo científico internacional reconoce. En México solo se reconocen 20. Entonces, bueno, es decir, a ver, pues de entrada ampliemos el catálogo para que sean consideradas y algunas modificaciones específicas en la Ley General de Salud para garantizar que en la presupuestación de cada año, empezando evidentemente por la presupuestación 2022, se incorpore presupuesto para poder atender esto. Porque en efecto, pues literalmente hay familias que se convierte en en una condena de muerte para uno de los integrantes de la familia y en una condena de culpa para toda la familia. Solo imaginarlo me duele. Entonces, bueno, este es uno de los últimos temas en los que pusimos atención, presentamos el punto de acuerdo, presentamos una iniciativa, lamentablemente esto todavía está en discusión en la comisión permanente, el punto de acuerdo espero que salga, ya no me toca a mí discutirlo porque en este momento la comisión permanente ya no estoy presente porque así funciona la Cámara y la iniciativa tendrá que ser discutida en el nuevo periodo ya con la nueva legislatura, pero bueno, es un tema que ojalá que salga y ese es uno de los últimos temas en los que hemos participado, pero bueno, están estos otros que hemos mencionado. Estamos empujando el tema también de una nueva convención hacendaria, porque el dinero como se reparte a los estados y municipios, pues me gustaría pensar que simplemente que son fórmulas obsoletas, pero ojalá que solo fueran obsoletas. Creo que en su momento también fueron injustas, respondían a una realidad política, hay que actualizarlas, porque hay estados que siendo productivos, como el caso de Guanajuato, como el caso de Nuevo León, terminan aportando, de cada peso se les devuelve 15 centavos, y entonces eso merma la capacidad productiva, la capacidad que los estados que tenemos una capacidad productiva buena, la capacidad de reincorporar a la economía proyectos y acciones. Y en efecto, no se trata de eliminar el elemento solidario donde hay estados que tienen una capacidad productiva muy baja y se les da, pero en efecto generar fórmulas que puedan tratar de compensar de manera adecuada estas disparidades nacionales. Y en ese caso también empezar a generar los mecanismos para que esos estados que no son tan productivos, pues se vuelvan en productivos, ¿no? O que desarrollen esa capacidad productiva. Ese es el tema. Y en esa lógica, por ejemplo, algo que yo he peleado desde el primer año del presupuesto, lo peleé en el segundo, lo peleé en el tercero y no logramos mucho, es que en esa fórmula se incremente el porcentaje a los municipios, porque de entrada los municipios son quienes atienden los problemas concretos y cotidianos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Hoy a los municipios les termina por llegar algo así como el 3% del presupuesto que se recauda, 3%, ¿te imaginas? Es decir, es nada. Y con eso los municipios tienen que resolver agua, pavimentación, alumbrado, o sea, es decir, híjole, es muy complicado. Entonces, tenemos que revisar esas fórmulas para apostar a una responsabilidad municipal y estatal más sólida, más clara, para poder atender los problemas de los ciudadanos y abandonar un poco esa dependencia de que los municipios y los estados viven esperando, estirando la mano y esperando las dádivas que año con año desde la Cámara de Diputados se aprueban desde la Federación y que por tanto el presidente de la República dice, bueno, si te voy a dar poquito más o te voy a dar poquito menos. Eso es lo que tenemos que evolucionar. Y en términos generales, pues muy satisfecho. Hace tiempo escuché esta frase y creo profundamente en ella: somos responsables del timón, no de la tormenta. Me siento
profundamente orgulloso de lo hecho, de lo que ha pasado por mis manos, de lo que estuvo en la discusión de mi equipo de trabajo, de lo que pudimos redactar, de lo que pudimos discutir, de lo que en tribuna defendimos. Evidentemente no me puedo sentir satisfecho por los resultados porque el contexto no ha cambiado mucho. Ese contexto donde antes había levantadedos tricolores, pues ahora hay levantadedos marrón que no entienden mucho de la discusión a veces, solo que ahora tiene una justificación nueva. La justificación nueva es: antes había corrupción, ahora no la hay y por tanto imponemos a otra vez. Entonces, bueno, pues argumentos nuevos, pero las fórmulas del pasado creo que nos siguen dejando en la necesidad de encontrar las fórmulas de evolucionar nuestra manera de ponernos de acuerdo. Espero, confío en que la nueva legislatura tenga una mejor capacidad de diálogo, porque el bloque de gobierno decreció ligeramente y entonces eso puede facilitar el que nos tengamos que poner de acuerdo aunque pensemos distinto. En el fondo esa es la esencia de la democracia, sí. Y esa es la esencia del poder parlamentario. Parlamentar significa eso, hablar, y si dos cabezas piensan mejor que una, pues 500 deben pensar mejor, porque además si esas 500 representan la diversidad de pensamientos expresado en los distintos colores partidarios y representan la diversidad geográfica de todo el país, porque pues hay diputados que representan desde Tijuana hasta Quintana Roo, pues hablando se entiende la gente, pero tenemos entonces que creer y apostar. Seguimos todavía anclados en una lógica heredada del siglo pasado, donde desde el presidente de la República con su dedito determina lo que debe hacer el Poder Legislativo y determina lo que debe hacer el Poder Judicial, y mientras no consolidemos la democracia con sus tres poderes, con su capacidad de diálogo de sus tres poderes, pues seguiremos repitiendo fórmulas del pasado, aunque con discursos nuevos, ¿no? Así es, lamentablemente. Ariel, para finalizar, para que la gente, porque obviamente el trabajo que hiciste en los 3 años, pues es amplio, fue muy extenso. Tú no querrás hablar al respecto, pero ya estaré incluyendo precisamente para todas las personas que nos escuchan, que nos ven, pues la gráfica de lo que fue el resultado de lo que han sido las últimas, me parece, 4 legislaturas, pues se refleja en los números, ¿no? Precisamente los resultados que estás entregando. ¿Dónde puede las personas que nos escuchan en este momento, dónde pueden ver todos tus resultados, todo tu trabajo? Bueno, en nuestra página web, arielrodriguez.mx, hay un video sobre nuestro informe de actividades legislativas, que el último año de actividades legislativas lo hicimos no solo en torno a lo hecho en el último año, sino es un poco un compendio de lo hecho los 3 años, y mencionamos no solo lo hecho personalmente, sino el contexto de lo hecho por el Poder Legislativo en estos últimos 3 años, pero subrayando y diciendo con puntualidad aquellas cosas que nosotros hicimos, propusimos. Bien mencionas, solo por decir un dato, en las 3 pasadas legislaturas, solo por ser un dato que hemos comparado, y esto incluso voy a dar la fuente para que la gente acuda. Existe algo que se llama la Gaceta Parlamentaria, que se puede ingresar a ella a través de la página de la Cámara de Diputados. En la Gaceta Parlamentaria están las métricas de cada diputado y se pueden comparar incluso legislaturas anteriores. Los legisladores anteriores de partidos distintos, de los partidos tradicionales, pues de pronto en sus 3 años llegaron a presentar una iniciativa, 3, 5, fue el que más llegó a presentar 5 iniciativas, y con 8 productos legislativos, 5 iniciativas, 3 puntos de acuerdo, total 8 productos legislativos a lo largo de 3 años. Yo logro de verdad preguntarme cómo se le hace prestar 3 años de una legislatura y solo producir 8 cosas. Nosotros multiplicamos por 4 este número, 32 productos legislativos, 27 puntos de acuerdo, 5 iniciativas, y la pelea de gestión que hubo detrás de todo ello en comisiones. Entonces, bueno, sin duda que el noreste de Guanajuato puede sentirse muy orgulloso porque tuvo una representación constante, continua en la Cámara de Diputados, en el Salón de Plenos, en las comisiones, porque la mayoría de estos puntos de acuerdo y de iniciativas, aunque tienen un impacto nacional, la mayoría fueron de temas específicamente de preocupación del noreste. O sea, otra de las propuestas, por ejemplo, que planteamos fue una pensión rural digna. Es decir,
los trabajadores agrícolas normalmente no están en el Seguro Social ni en el ISSSTE, y cuando terminan su vida productiva, pues en el mejor de los casos los familiares los mantienen hasta que culmina su vida. Esto no es justo. Entonces peleamos el tema de una pensión rural digna para todos los trabajadores agrícolas. Son algunas de las peleas que hemos dado, y como dijimos, el contexto político no ha cambiado mucho. Sí hay cosas que han cambiado y quiero decirlas. ¿Qué cosa ha cambiado? Y eso creo que todos los mexicanos nos podemos sentir un poco orgullosos. A ti y a mí de chiquitos nos enseñaban de fútbol, de política y de religión no se habla en la mesa. Sí. Y hoy los mexicanos nos atrevemos a hablar por lo menos de política. Y yo creo que eso es muy bueno, porque aunque no entendamos todo, hablar de política en la mesa y entre los amigos es el mejor camino para empezar a entender más, para empezar a ubicar quién es quién y cuáles son las rutas que a mí se me ocurren que pueden ser las de salida. Y eso sí ha estado cambiando, y yo confío en que nuestra capacidad de plantear los temas, de preguntar, de hacernos preguntas nuevas, de poner el dedo sobre la llaga, de estarle dando lata a los políticos en sus redes sociales, incluso tal vez. En la página web que mencioné, arielrodriguez.mx, ahí están todas nuestras redes sociales. Entonces, bueno, pues así me siento satisfecho de lo que ha pasado por mis manos, de lo que ha pasado por mi cabeza, de lo que ha pasado por mi tiempo, de lo que ha pasado por mi responsabilidad. Pero como la mayoría de los mexicanos, pues todavía como con el anhelo de que el sueño nos sigue quedando pues lejano, y que tenemos que seguir empujando sin dejar de poner atención para que las cosas buenas se materialicen. Pues ojalá que así sea, Ariel, y pues bueno, pues todo lo que inicia tiene que acabar, ¿no? Llegaste al término de esta legislatura, y te agradezco especialmente el tiempo para esta entrevista y para ponerte en contacto con el auditorio de chavapalacio.com. ¿Algo más que quisieras agregar? Chava, y lo digo de verdad con mucha honestidad, tomo con mucha humildad y con responsabilidad el agradecimiento que haces, y lo tomo con responsabilidad porque creo que he cumplido cabalmente con el encargo, pero eso justamente lo que quisiera concluir es, no, y el agradecido soy yo, Chava, con las ciudadanas y los ciudadanos del noreste de Guanajuato y de la cuna de la independencia nacional, que me dieron su confianza hace 3 años, y aquí está el encargo, cumplido a cabalidad, porque en efecto la más alta responsabilidad que he vivido en mi historia, y representar en la máxima tribuna del país esta población tan noble, tan generosa, tan valiente, que ha sido determinante para construir esta patria, pues no podía yo defraudar. Y bueno, ha sido una gran oportunidad, no solo de expresar mi voz, sino de representar con mi voz el pensamiento, el sentir, el trabajo, los sueños, el trabajo cotidiano de toda esta gente maravillosa del noreste de Guanajuato y de la Comunidad de Independencia Nacional. Entonces, pues, infinitas gracias por esta oportunidad. Ariel, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego, gracias. El diputado federal, bueno, ya está a punto de finalizar con su encargo en representación del distrito número 1, acá del noreste del estado de Guanajuato, y obviamente también incluyendo al municipio de Dolores Hidalgo. Ariel Rodríguez Vázquez, diputado federal, representando a Movimiento Ciudadano, que finaliza su encargo, y pues como siempre le agradezco el favor de su tiempo. Continuamos con más en chavapalacio.com, no se vaya, regresamos con más luego del corte.